Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de promedios. Entonces, ¿qué es un promedio? El promedio ya es aquella cantidad que representa a un conjunto de cantidades, ¿ya? Pero que va a estar representada entre el mínimo valor y el máximo valor. ¿Ok? Entonces, esa condición tiene que cumplir. Entonces, dentro de los promedios tenemos varios promedios importantes. Empezaremos con el promedio aritmético. Entonces, el promedio aritmético va a ser igual a la suma ya de todos los números, ¿sí? Y divididos entre la cantidad de números. De esa manera yo puedo determinar el promedio aritmético. Por ejemplo, me pide el promedio aritmético de 5, 7 y 12. Entonces tenemos que sumar 5 más 7 y más 12 y dividir entre la cantidad de números. ¿Cuántos números hay? 3 números. Entonces lo dividimos entre 3. 5 más 7 es 12, más 12, 24. Y 24 lo dividimos entre 3, donde me resulta 8. Otro ejemplo, me pide el promedio aritmético de 13, 17, 18 y 20. Y lo determino de la misma forma. Hay que sumar 13 más 17 más 18 y más 20. Lo voy a dividir entre la cantidad de números. ¿Cuántos números tengo? Tengo 4 números. Entonces sumamos 13 más 17 es 30, más 20 es 50 y más 18, eso es 68. Y 68 dividimos entre 4 y eso resulta 17. ¿Ok? Entonces de esa forma se determina el promedio aritmético. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente, chicos, ¿sí? Una pequeña observación. Para yo sacar el promedio aritmético de números en progresión aritmética, me da dos condiciones. Pero recordemos que era una progresión aritmética, lo voy a poner acá. Supongamos que yo tengo estos números, 1, 3, 5 y 7. Entonces, una progresión aritmética ya era una cantidad de números que iban a disminuir o aumentar, ¿ya? Pero con un valor constante. Es decir, del 1 al 3, acá era más 2, también más 2 y más 2. ¿Cómo se le conocía a esto? Se le conocía como una razón aritmética. Eso es una progresión aritmética. Muy bien, chicos, ya recordamos. Entonces, esto solo se va a aplicar, vuelvo a repetir, en una progresión aritmética. Entonces, me dice, si es una cantidad impar, ya, su promedio aritmético será el término central. Y si es una cantidad par, su promedio aritmético será un medio por la suma de términos centrales. Es decir, sumamos los términos centrales y le dividimos entre 2. Sencillo. Ejemplo. Fíjense, yo tengo aquí 17, 20, 23. ¿Es una progresión aritmética? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está subiendo de 3 en 3. Entonces, ¿qué me dice la fórmula? Me dice que su promedio aritmético será el término central, o sea, va a ser 20. Vamos a comprobar si eso es cierto. Entonces, determinemos ya su promedio aritmético normal. ¿Cómo lo haríamos? Sumando, ¿no es cierto? 17 más 20 y más 23. ¿Todo entre cuánto? ¿Cuántos números hay? Hay 3 números. 17 más 23, eso es 40. Más 20, eso es 60, y 60 dividido entre 3, eso me da 20. ¿Se dan cuenta? Si cumple, ¿no es cierto?, que el promedio aritmético es el término central. Muy bien, chicos. Ahora, en el ejemplo número 2, dice, si es cantidad par. ¿Cuántos números tiene? 1, 2, 3, 4. Tiene una cantidad par. ¿Es una progresión aritmética? Claro que sí, porque está subiendo de 4 en 4. Comprobemos. Sumemos 20 más 24 más 28 más
32. ¿Entre cuánto vamos a dividir? Vamos a dividir entre 4, porque tengo 4 números. Entonces, sumando 20 más 24 más 28 y más 32, eso me resulta 104. Y 104 dividido entre 4, eso es igual a 26. ¿Ok? Ahora, comprobemos si sale aplicando esto. Sí, lo voy a poner aquí. ¿Ok? Entonces, yo diré que el promedio aritmético será igual a un medio multiplicado por la suma de términos centrales. ¿Y cuáles son los términos centrales? Estos dos. Es decir, su suma. Y 24 más 28, eso es igual a 52. ¿Sí? 52 por 1 es 52 y 52 entre 2, eso es igual a 26. ¿Se dan cuenta que sale lo mismo? Entonces también está comprobado. ¿Ok? Entonces, continuemos. Continuando, tenemos el promedio geométrico, también conocida como media geométrica. El promedio geométrico es el producto de todas las cantidades, ¿ok? Pero a su vez se le saca la raíz enésima. Es decir, promedio geométrico es igual al producto de todas las cantidades. A sub 1 por a sub 2 hasta a sub n, ¿no? Hasta dichas cantidades. Pero a todo ese producto se le saca una raíz enésima. ¿Okay? Por ejemplo, me pide determinar el promedio geométrico de 16, de 9 y de 2. Promedio geométrico es igual, multiplicamos, ¿sí? 16 por 9 y por 12. ¿Y aquí cuánto va a ir? ¿Cuántos números hay? 3. La raíz cúbica de todo este producto. Entonces, el promedio geométrico será igual a lo siguiente. Aquí lo recomendable ya es descomponer a dichos números en sus factores primos. Entonces, yo puedo decir que 16 es igual a 2 elevada a la cuarta. 9 lo puedo descomponer como 3 al cuadrado. Y el 12 yo puedo decir 2 al cuadrado, que es 4, multiplicado por 3, que me da 2. Sí, ahora hay que desarrollar y tendremos lo siguiente. 2 elevado a la cuarta multiplicado por 2 elevado al cuadrado es igual a 2 elevado a la sexta. ¿Sí? Multiplicado por 3 elevado al cuadrado por 3, eso es igual a 3 elevado al cubo. Muy bien, entonces aquí tengo lo siguiente. El 3 va a pasar a dividir 6 entre 3, eso es igual a 2. Entonces yo tengo aquí 2 al cuadrado. ¿Sí? Se va la raíz como el exponente y me queda 3. Y 2 al cuadrado, eso es 4. Y 4 por 3, eso es igual a 12. ¿Sí? Muy bien. Ahora, luego tenemos ya el promedio armónico, también conocida como media armónica. El promedio armónico se determina por la cantidad de números, entre la suma de los inversos de dichos números. Es decir, 1 sobre A1, 1 sobre el segundo número, sobre el tercer número, hasta el último número. ¿Okay? Entonces, de esa manera, yo voy a determinar el promedio armónico. Por ejemplo, determinemos dicho promedio armónico de 4, de 6 y de 3. Entonces, diré lo siguiente. Promedio armónico es igual n. ¿Cuántos números hay? 1, 2 y 3. Eso va a ir aquí. ¿Se dan cuenta? Entre la suma de sus inversos. O sea, inverso de 4 será un cuarto, un sexto y un doceavo. ¿Ok?
Entonces, hacemos lo siguiente. En el numerador tengo 3. Aquí tengo una suma de fracciones. Y lo voy a desarrollar aquí. Le sacamos mínimo como múltiplo a 4, a 6 y a 12. Y eso me resulta 12. Entonces diré lo siguiente. 12 entre 4, eso es 3, multiplicado por 1, sigue siendo 3. Más 12 entre 6 es 2 por 1, 2. Y más 12 entre 12 es 1 y multiplicado por 1 sigue siendo 1. 3 más 2 más 1, eso me da 6 doceavos. ¿Puedo simplificar? Claro que sí. Sexta es 1, sexta de 12, eso es 2. Entonces, en esa suma de fracciones yo tengo un medio. Y eso lo voy a colocar aquí. ¿Ok? Esto ya no me sirve porque ya lo determino. Que si yo divido un número con una fracción, esto puede pasar con su inversa. Es decir, 3 multiplicado por 2. ¿Sí? Y finalmente, el promedio armónico, eso es igual a 6. Para dos cantidades A y B, ¿ya? El promedio aritmético, ¿a qué será igual? A más B sobre 2. Mientras que un promedio geométrico será el producto de A por B. Y el promedio armónico es igual al número de términos, en este caso son 2, ¿ok? Entre el inverso de cada uno, ¿sí? La suma de los inversos de cada uno, ¿ok? Entonces, pero esto también se puede representar de otra forma, es decir, esto va a ser igual a 2 veces el producto de dichos números, es decir, A por B, y todo entre A más B. ¿Okay? Entonces, esta es una manera más práctica para yo poder determinar el promedio armónico. Entonces, para 3 cantidades, ¿ya? A, B y C, ¿cómo será el promedio aritmético? Sumaré A más B más C y voy a dividir entre la cantidad de números, que es 3, y en el promedio geométrico será el producto de los 3, ¿sí? A por B por C, pero todo en raíz cúbica, ¿sí? Porque tengo 3 números. Mientras que el promedio armónico será igual a la cantidad de números, en este caso hay 3 cantidades, 3 y entre la suma de sus inversos, es decir, 1 sobre A más 1 sobre B y más 1 sobre C. Ojo aquí muchos tienen errores, ¿no? Dicen lo siguiente: profesor, es igual que esto, y ponen de este modo, se ponen 3 por A por B por C entre A más B más C. Eso está erróneo, ¿ok? Eso no existe. Para yo poder determinar mi promedio armónico, lo hago de la siguiente forma. Voy a multiplicar ya 3 por el producto de los 3, A por B y por C, y a su vez voy a sumar los productos de cada uno, es decir, A por B más B por C y más A por C. ¿Okay? Entonces, de ese modo yo voy a determinar mi promedio armónico de 3 cantidades. Entonces acá tenemos esa comparación para que ustedes tengan en cuenta. Muy bien, y para finalizar tenemos al promedio ponderado. Sean las cantidades, me dicen, del término 1 hasta el último término, y los pesos P1, P2, P3 y P. Entonces, ¿cómo determino el promedio ponderado? De la siguiente forma: multiplicando
mi primer término, en este caso, con el segundo peso. Y sumando otra vez el producto del segundo número con el segundo peso. Es decir, A1, ¿sí?, por P1 más, ahora multiplico lo mismo, A2, P2 hasta el último número en este caso, ¿sí?, por el último peso. Y todo eso va a estar dividido entre la suma de los pesos. Es decir, P1, P2 hasta el último peso. ¿Ok? Un ejemplo. Me da cantidades y me da dichos pesos. Me pide determinar el promedio ponderado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos, ¿sí? 14 por 3 más 13 por 4, 13 por 4 más 16 por 2, 16 por 2 más 20 por 1. ¿Sí? ¿Y todo entre qué? Entre la suma de sus pesos. 3 más 4 más 2 y más 1. Entonces hay que desarrollar 14 por 3, eso es igual a 52. 13 por 4 también me resulta 52. 16 por 2, eso es igual a 32. Y 20 por 1, eso es 20. Sumamos 3 más 4 más 2 más 1, eso me resulta 10. ¿Sí? Sumando 52 más 32 y más 20, eso es igual a 156. Y eso yo lo voy a dividir ¿entre cuánto? Entre 10. Dividiendo entre 10, eso me resulta 15,6. Muy bien, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos.